que equivale en al-Andalus al Petronio del Imperio Romano, ¿no? Un árbitro de la moda. Es un personaje que encarna el buen gusto, la elegancia y que impone una serie de usos culturales, entre ellos el orden de los alimentos que se mantiene hasta ahora, como una herencia que hemos asimilado. Quienes han estado en Francia saben que esto no es natural, no es simplemente que es natural que los hombres coman ensalada al comienzo, ¿no? En Francia se come al final y eso es puramente cultural. Ahora bien, no solo se da la asimilación cultural, hay más de 5 millones de mozárabes para el siglo XII en España, sino lo más sorprendente es que las investigaciones que se han hecho recientemente sobre la conversión encuentra que el fenómeno de la conversión de cristianos en musulmanes es enorme. Thomas Glick ha trabajado particularmente esto y lo que él encuentra es que para el siglo XI, del total de la población musulmana de España, apenas el 20% es de musulmanes provenientes de países musulmanes o de descendientes de musulmanes. Las 4/5 partes de los musulmanes españoles son gente que viene son cristianos que se convirtieron al Islam o descendientes de cristianos que se convirtieron al Islam. Es decir, el Islam no crece por invasión, sino crece por conversión de hispanos en musulmanes. Ahora, todo esto es facilitado porque el esplendor cultural que acompaña a la expansión árabe es extraordinario. Europa está en la noche de los tiempos. Georges Duby, que es uno de los grandes medievalistas, para explicar qué es la Europa del periodo coetáneo al esplendor musulmán, ¿no? Digamos siglo X, siglo XI, solo puede comparar Europa con el África de fines del siglo XIX. Un territorio bárbaro, depredado, profundamente deprimido, económica, política, culturalmente. Y mientras tanto el esplendor cultural árabe es deslumbrante. Y es eso lo que ayuda a que surja una literatura andalusí en árabe, es eso lo que ayuda a la expansión de la algarabía, es eso lo que convierte a Córdoba en un foco cultural de primer orden, ¿no? En Córdoba, Abderramán I crea la escuela de traductores donde trabajan sabios, judíos, cristianos y musulmanes juntos. Y son ellos los que van a recuperar a los clásicos de la antigüedad griega y romana que se habían perdido para Europa durante el medioevo. Ahora sucede que los sacerdotes cristianos, judíos y musulmanes tienen una misma matriz, digamos, teórico-metodológica. Digamos, si la ciencia tiene el método, la religión tiene la escolástica. Y sucede que la escolástica es común a cristianos, judíos y musulmanes. Y a lo largo del siglo XI, XII, son muchos los teólogos europeos que van a Córdoba para estudiar la escolástica porque es ahí donde se encuentra el gran desarrollo. ¿Tienes alguna influencia en Occidente? Definitivamente, ¿no? Uno de los personajes que va a estudiar escolástica en Córdoba es Alberto Magno, luego convertido en San Alberto Magno. Y el gran discípulo de Alberto Magno es Tomás de Aquino. Y Tomás de Aquino va a producir una revolución teológica que va a abrir las puertas de la modernidad europea, ¿no? Es con Tomás de Aquino que se hace la transición del neoplatonismo que impera durante un milenio de la historia cristiana, desde San Agustín, del neoplatonismo al neoaristotelismo. Y esta conversión al neoaristotelismo va a ser la condición para la revolución cultural que significa el Renacimiento y la separación entre la teología y la filosofía. Esta distinción que Maquiavelo va a elaborar políticamente diciendo que
la moral para llegar al cielo es una, pero la moral para el poder es otra. Es decir, hay una moral para las cosas sobrenaturales, para lo ultraterreno, para ganar el cielo, y hay otra moral para gobernar, para hacerse del poder, para controlar, para mantener el poder. Es la separación entre teología y filosofía lo que va a abrir el espacio para el desarrollo de la ciencia y la laicización del pensamiento, que va a ser fundamental en la modernidad europea. Ahora, ¿de dónde sale esto que Tomás de Aquino va a plasmar en su Suma Teológica? Es una revolución hecha por un sabio andalusí. Su nombre es Ibn Rushd. Ibn en árabe es hijo de. Ibn Rushd ha pasado a la historia occidental con el nombre de Averroes. Averroes es conocido como el comentarista, es el gran comentarista de Aristóteles. Las 2/3 partes de su producción son producción original. Y él es el que sienta las bases para la separación de lo que los árabes denominan la falsafa, es decir, la filosofía y la teología. Y es de Alberto Magno que esta separación entre filosofía y teología se va a concretar en las elaboraciones de Tomás de Aquino y va a sentar las bases para la modernidad occidental, europea. Es un periodo pues de una enorme riqueza cultural, pero también riqueza económica, ¿no? El mundo musulmán es un mundo de redes mercantiles muy amplias, que hacen circular oro del Sudán, esclavos del norte del África, esclavos del mundo eslavo, ¿no? El término eslavo viene de esclavo, y hay esclavas traídas de territorios de los actuales Balcanes que se venden en los mercados. Ahora, ¿cuál es el impacto, cuál es la dimensión de estas grandes redes mercantiles? Es fácil hablar de millones, de movilización de productos de lujo, pero creo que uno puede determinar el peso de una economía más bien más eficientemente si ve de qué manera esto impacta en la vida cotidiana de la gente. Y hay un dato sorprendente, y es que cuando a una ama de casa andalusí de la España musulmana se le malogra una olla o una sartén, puede entregarla a una caravana que la lleva hasta la India, donde la reparan y la traen de vuelta. Es decir, si es rentable enviar una sartén desde España hasta la India y que la traigan de vuelta reparada, esto supone pues una densidad de las relaciones económicas extraordinaria. Ahora, esta es una coexistencia de lo más rica, decía, de lo más compleja, pero ¿por qué se rompe? Básicamente tiene que ver con la crisis del propio mundo islámico. Hasta el siglo X, hasta el gobierno de Abderramán III, el mundo andalusí se consolida y se fortalece. Pero para fines del siglo X esto entra en crisis. Entre el año 1006 y el año 1032, el mundo musulmán se fragmenta, entra en un proceso de feudalización, se divide en 32 reinos enfrentados entre sí, los denominados reinos Taifa. Taifa significa partido, y esto debilita profundamente al mundo musulmán, enfrentado en guerras intestinas. Mientras tanto, en el norte los reinos cristianos han empezado a fortalecerse y empiezan a avanzar en la medida en que se debilita el mundo musulmán. Para impedir ser barridos de España, los musulmanes andalusíes piden ayuda a sus correligionarios del norte del África. Ya hay por lo menos 3 grandes oleadas, los almohades, los almorávides y los benimerines, que entran a España para reforzar al Islam enfrentado contra los cristianos. Pero estos grupos, y especialmente los almohades, son profundamente intolerantes, son profundamente fanáticos. Y esto va a quebrar internamente el Islam. Esto, dicho sea de paso, ayuda a entender por qué Ibn Rushd ha tenido un gran impacto he hablado de su influencia en la filosofía
occidental y no tiene ninguna influencia actualmente en el mundo árabe y en el mundo musulmán. A medida que se debilitan los reinos musulmanes, los reinos cristianos del norte van avanzando. Hasta ese entonces la barrera en España no era religiosa. Era normal que un emir musulmán se aliara con un príncipe cristiano contra otro emir musulmán, o que un príncipe cristiano se aliara con un emir musulmán contra otro príncipe cristiano. Incluso el que ha sido convertido por la literatura y la historiografía española en el campeón de la Reconquista, el Cid. ¿Qué pasa con el Cid cuando se indispone con el rey Alfonso VI y ese lo persigue? Se va donde su amigo, el emir de Valencia, y combate junto con él un periodo, y bueno, luego vuelve al mundo cristiano. Pero repito, la barrera no es religiosa. La barrera religiosa va a aparecer recién y por primera vez en una batalla. Vamos a tener de un lado musulmanes y de otro lado cristianos el año 1212 en la batalla de las Navas de Tolosa. Ahora, ¿qué es lo que lleva a crear identidades religiosas diferenciadas? Que lo político se exprese identidades religiosas. Creo que básicamente es el hecho de que no hay manera de construir una identidad española si no es bajo el común denominador de cristianos. España es un país muy diverso. Aún ahora mismo tenemos 4 nacionalidades con idiomas y nacionalidades distintas, ¿no? Castellanos, vascongados, catalanes, gallegos. Los valencianos se han proclamado una 5ª nacionalidad, han creado su propia Academia de Lengua y están reclamando ser reconocidos como una 5ª nacionalidad, y eso en el siglo XXI. Obviamente para los siglos XII, XIII, XIV hay muchas más identidades, hay muchos más reinos. Hay idiomas que han desaparecido, absorbidos por otros. El leonés, por ejemplo, fue absorbido por el castellano. Bueno, son reinos muy distintos, religiones distintas, identidades distintas, culturas distintas, idiomas distintos, y no hay común denominador entre ellos. ¿Qué es lo que se convierte en el común denominador? La identidad de cristiano. Es en torno al cristianismo y por oposición a los otros, a los semitas, árabes y judíos, que se va a construir la identidad española a partir del siglo XIII. Y para el periodo en que se produce la conquista de América, esto se ha convertido realmente en una cruzada contra los árabes y contra los judíos. En esto va a jugar un papel muy importante Roma, la Iglesia romana. ¿Por qué? Porque la Iglesia romana sospecha, ve con malos ojos a la Iglesia mozárabe.